Buenas noches a todos. Acá nos encontramos otra vez para seguir con nuestras catequesis. Estas catequesis que empezamos como catequesis sobre los sacramentos y la liturgia en general, y que a partir de hoy van a ser distintas porque vamos a empezar a hablar de cada uno de los 7 sacramentos. Por eso, a partir de hoy, empezamos con una pequeña, breve, para todo lo que se podría decir, catequesis acerca del sacramento del bautismo. O sea que ahora nuestras catequesis, por algunas semanas, nos van a ocupar con el sacramento del bautismo. Buenas noches a los que se van conectando, buenas noches Teresa, Isabel, a todos los que están por ahí. Como siempre, vale la pena recordarlo en todo esto que vamos a ir hablando y compartiendo, yo tratando de exponerles y ustedes con sus preguntas o sus comentarios, que son siempre bienvenidos. En todo esto nos vamos guiando con el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis fiel y segura de la fe y de la enseñanza de la Iglesia. Y por supuesto, tampoco está de más decirlo, y sobre todo para el punto que vamos a tratar en esta noche, vamos a ir buscando siempre el fundamento de la enseñanza de la Iglesia con respecto a los distintos misterios que vamos recordando. Buscamos el fundamento en la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, palabra de Dios que nos llega a nosotros de manera oral por medio de la tradición de la Iglesia. Buenas noches también a Gonzalo y de nuevo a todos los que están por ahí. Entonces vamos a rezar, vamos a poner esto en manos de la Virgen. Hoy empezamos la novena a la Virgen del Monte Carmelo o Virgen del Carmen, como ustedes prefieran. Así que en sus manos vamos a poner esto y vamos a pedirle que nos sirva. Hoy que empezamos a hablar del bautismo, que la Virgen nos ayude a darnos cuenta de lo que somos. Porque si hay algo que podemos decir, y vamos a ir tratando de desarrollarlo en estas catequesis, si hay algo que nos define en lo que somos, es nuestro bautismo. El sacramento de bautismo nos ha definido y nos ha marcado para siempre. No solo para esta vida, sino también para la eternidad. Bueno, que la Virgen nos ayude a tomar conciencia de estas cosas, a vivirlas plenamente, y como siempre lo hacemos, invocamos al Espíritu de Dios, que es ese viento, ese soplo, que es esa vida que nos ayuda a vivir en plenitud lo que hemos recibido en el bautismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches Juan Víctor, buenas noches Fernando también. Es un gusto tenerlos ahí, del otro lado del Facebook. Bien, empecemos a hablar del sacramento del bautismo. ¿Sí? Les decía, siempre siguiendo lo que nos dice el catecismo, no voy a ir diciendo cada una de las citas para que esto no se vuelva muy pesado, pero quede claro, y lo repito hasta el cansancio, que nuestra intención es empezar a conocer un poquito más, o en todo caso refrescar, la enseñanza de la Iglesia, no nuestras opiniones personales al respecto. El primer paso siempre es conocer lo que nos enseña nuestra Madre, la Iglesia. Hablemos entonces del bautismo. El bautismo es el primero y el más necesario de todos los sacramentos.
Si quieren, para decir algo de lo que dice la palabra de Dios, ya que tanto insistimos sobre esto, podemos ir al final del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús envía a sus apóstoles. Déjenme buscarlo. En el capítulo 16, último capítulo del Evangelio de Marcos, versículo 15 y siguientes, Jesús le dice así a los discípulos, poco antes de subir a los cielos: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. ¿Bien? Acá empezamos a ver la importancia del bautismo. ¿Bien? El que crea y se bautice se salvará. La fe y el bautismo nos abren la puerta de la salvación. Ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta charlita. La Iglesia, a partir de la palabra de Dios, le da distintos nombres a este sacramento. Por ejemplo, el nombre de fundamento, es el cimiento de toda nuestra vida cristiana. El nombre de puerta, ¿sí?, porque es lo que nos hace entrar a la Iglesia y a la recepción de los demás sacramentos. De hecho, antiguamente, algunos sacerdotes todavía lo hacen, el rito del bautismo preveía que la primera parte se hiciera en la puerta de la iglesia o bien fuera de la puerta. Si ustedes han tenido oportunidad de recorrer algunos lugares, por ejemplo esto en Italia se ve mucho, existe ese edificio que se llama el baptisterio. Aparte de la iglesia, ¿sí?, afuera de la iglesia, un edificio sagrado dedicado exclusivamente al sacramento del bautismo. En Pisa hay uno muy famoso, en Florencia también, solo por citar algunos ejemplos. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana. El bautismo es la puerta que se nos abre para entrar a esta vida cristiana y para que esta vida cristiana entre a nosotros. Los efectos del bautismo son muchísimos y muy profundos, y sobre eso vamos a hablar más adelante. Simplemente quiero mencionarlos como introducción a nuestro tema. ¿Sí? Por el bautismo somos liberados del pecado, dice el Catecismo. Somos regenerados como hijos de Dios. Tengamos en mente lo que le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso dice el Catecismo, somos regenerados. Es un nuevo nacimiento el bautismo. Y llegamos a ser miembros de Cristo. San Pablo va a usar esta imagen tomada de la botánica. ¿Sí? Somos injertados, como se injerta una planta en otra. Bueno, somos hechos miembros de Cristo, injertados a Cristo, incorporados a la Iglesia, partícipes todos los bautizados de la misión de la Iglesia. El tema del que queremos hablar esta noche, aunque sea muy brevemente, como siempre, y muy por arriba, es el siguiente. ¿Qué lugar ocupa el bautismo en el plan de Dios? Para nosotros es fundamental, siempre que encaramos un tema de la fe, de la religión católica, de los misterios de la fe, Jesús o todo lo que tenga que ver con nuestro Señor, buscar el fundamento. Y el fundamento está en la palabra de Dios. Por eso la pregunta grande, el tema por el cual nos preguntamos en esta noche, es este: ¿qué dice la palabra de Dios acerca del sacramento del bautismo? Y acá podemos dar como dos pequeños principios, no quiero decir reglas o leyes, porque en las cosas espirituales no podemos hablar de reglas o leyes así, a rajatabla, porque el Espíritu sopla como quiere, Él es la regla o es la ley. Pero hay dos principios a tener en cuenta, y esto se aplica en general a la teología, al catecismo, pero también al bautismo del que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Fue prefigurado en el Antiguo Testamento y todas estas prefiguraciones se cumplen
en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que el bautismo, como todos los misterios de Cristo, de distintas maneras, fuera prefigurado en el Antiguo Testamento. Que ya desde el Antiguo Testamento, de distintas maneras, Dios fue anticipando el sacramento del bautismo, de distintos acontecimientos, en distintos elementos. Eso se llaman prefiguraciones, prefigura, anticipo. Otros usan la imagen, de la sombra. ¿Sí? Nosotros por la sombra algo podemos llegar a entender de aquella persona o de aquel objeto que proyecta la sombra, pero todavía no es lo mismo que la realidad. ¿Sí? No es lo mismo ver la sombra que aquello de donde la sombra viene. Pero bueno, ya en el Antiguo Testamento encontramos prefiguraciones del misterio del bautismo. El Catecismo recuerda, y para nosotros también es muy importante tenerlo presente, que sobre todo en la vigilia pascual, en la noche antes de celebrar la Pascua de Resurrección, en esa parte tan linda de la vigilia que es la liturgia bautismal, estas distintas prefiguraciones del bautismo se van recordando en la vigilia de Pascua. ¿Cuáles son? Bueno, las vamos a nombrar así muy rápido porque hoy realmente hay bastante para decir. En primer lugar, el acto creador de Dios, o mejor dicho, ya la misma agua como criatura de Dios, fuente de vida y de fecundidad, sobre la cual aleteaba el Espíritu de Dios, como dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, ya de alguna manera es anticipo del bautismo. No es difícil darnos cuenta que el agua es vida, y donde no hay agua no hay vida, en el reino vegetal y en el reino humano. En el reino humano, no sé si existe eso, y en el reino animal, eso es lo que quería decir. En lugar donde no hay agua lo llamamos desierto, y normalmente el desierto es un lugar donde no hay vida, donde reina la soledad. O sea que ya la misma creación del agua algo nos anticipa. No por nada Jesús después va a instituir este sacramento del bautismo y va a tomar como uno, no el único, pero como uno de los elementos fundamentales, el agua. Criatura de Dios, si se quiere, simple, inodora, incolora, insabora, decimos así, en el colegio no me acuerdo. Si no tiene gusto, no tiene sabor, no tiene color, y sin embargo, absolutamente necesaria para nuestra existencia. Digo, ustedes lo saben, probablemente lo sepan mejor que yo, sin alimento podemos llegar a vivir unos cuantos días. Sin el agua vivimos realmente muy pocos días. Otra prefiguración del bautismo es el arca de Noé. A esto hace referencia San Pedro en su primera carta. ¿Sí? Unos pocos, 8 personas fueron salvados a través del agua en el arca de Noé. Así como el arca en el diluvio salvó a Noé y esos pocos, el bautismo también nos salva a nosotros del diluvio que es consecuencia del pecado. Repito, son anticipos del bautismo que a nosotros nos ayudan a ir vislumbrando o barruntando distintos aspectos del misterio del bautismo. El agua de la que estamos hablando, a su vez, también tiene una doble dimensión, un doble aspecto. Porque una cosa es el agua que nosotros llamamos dulce, agua de manantial, que es símbolo de vida, pero para nosotros, humanos, ¿sí? Mamíferos, si se quiere, no, digamos humanos, para no embarullarnos con estas cosas, el agua de mar, el agua salada, puede ser también un símbolo de muerte. ¿Sí? Nosotros, así como estamos diciendo que necesitamos agua para beber y vivir, lo estamos diciendo del agua dulce. Sabemos que en medio del mar vos podés estar rodeado de agua, pero el agua salada no se puede tomar. Te mata, sin tantas vueltas. Y por eso esa ambivalencia, ¿sí? También se ve en estas figuras del sacramento del bautismo. ¿Sí? Porque el bautismo tiene este doble aspecto, y ya después lo va a decir San Pablo, y eso lo vamos a recordar al final. El bautismo es vida y también es muerte. Por eso
el paso del Mar Rojo. Todos recordarán la historia cuando Egipto, o los egipcios, el faraón y su ejército persiguen al pueblo de Israel y se abre el Mar Rojo y Moisés, guiando ese pueblo, atraviesan a pie seco, dice la Biblia, el mar. El mismo mar que a ellos los dejó pasar, después se traga a los egipcios, ¿sí? Entonces el mar es vida para unos, muerte para otros. Y el Mar Rojo, ¿sí?, es liberación para los judíos. El paso del Mar Rojo es una de las figuras de la liberación obrada por Jesucristo. Así como los judíos por el paso del Mar Rojo fueron liberados del faraón y Dios actuó de manera portentosa en su favor, nosotros somos liberados de algo infinitamente peor que el faraón. ¿De qué? Y bueno, ustedes lo saben, ¿sí? Del pecado, y lo somos por nuestro bautismo. Y siempre girando alrededor del agua, hay otra figura en el Antiguo Testamento que nos anticipa lo que es el bautismo, y es el paso del río Jordán. Si recordamos muy brevemente la historia, todos esos 40 años que Israel fue peregrinando por el desierto, ¿cómo terminan? ¿Sí? Tienen que dar toda una vuelta, en vez de hacer el camino más corto, hacen el camino más largo y terminan apareciendo no por el Mediterráneo, sino por el río Jordán. Moisés no llega a entrar a la tierra prometida, la ve de lejos desde el monte Nebo, a donde muere, y va a ser Josué el que va a hacer entrar a Israel a la tierra prometida. Y va a pasar algo muy parecido al portento del Mar Rojo. Y así como el Mar Rojo se abrió para liberar a los israelitas del faraón, el río Jordán se va a abrir para que los israelitas, guiados ahora por Josué, puedan alcanzar la tierra prometida. La tierra prometida, que es un anticipo, así en el lenguaje de la Escritura, de la vida eterna. Por eso fíjense, por el agua fueron librados, por el agua, pasando por el agua misteriosamente, ¿sí?, alcanzan la vida que Dios les había prometido, la tierra prometida, y eso es para nosotros anticipo de cómo se llega a la vida eterna. Por eso cuando hablamos del bautismo como puerta, estamos diciendo que no solamente nos abre la puerta a la iglesia, a los demás sacramentos, sino se nos abre la puerta a la vida eterna, ¿sí?, a la auténtica tierra prometida, que no es ningún paraíso en esta tierra, sino que es la vida eterna que nos promete Jesucristo. Entonces, el bautismo fue prefigurado en el Antiguo Testamento. Estas que acabamos de mencionar, el agua, el arca de Noé, el paso del Mar Rojo, el paso del río Jordán, son figuras o prefiguraciones, mejor, del bautismo en el Antiguo Testamento. Y así como decíamos, tenemos que recordar este otro principio. Todas estas figuras se cumplen, alcanzan su plenitud en Jesucristo. Jesucristo es la llave de la Escritura, que nos abre la comprensión, hasta cuanto nos es dada en esta vida, por la acción del Espíritu Santo, a los misterios de la Escritura. Jesucristo es el centro, ¿sí? La Escritura es Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de prefiguraciones en el Antiguo Testamento, estamos hablando de sombras, decíamos. ¿Sombras de quién? Sombras de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, vemos a Jesucristo, en primer lugar, hecho hombre, ¿sí?, y después, y eso por la fe, vemos ahí al Hijo de Dios, más allá de lo que puedan ver nuestros ojos humanos, y después, Dios mediante, lo vemos en su gloria. El bautismo aparece varias veces en la vida de Jesús. Pensemos un poquito, ¿sí?, ¿cuándo aparece el bautismo en la vida de Jesús? Ustedes lo saben también. En primer lugar, en el bautismo de Juan. Jesús, ¿sí?, comienza su vida pública, su predicación, su ministerio, haciéndose bautizar por Juan en el río Jordán. Este es un misterio muy grande, pero que de alguna manera encierra toda la misión de Jesús. El que no es pecador ocupa el lugar de los pecadores. Se sumerge San Pablo
va a usar esta imagen. Es sepultado por el agua, símbolo de muerte, y resurge del agua, sobre todo anticipo de la resurrección de nuestro Señor, causa de vida eterna para nosotros. La Pascua de Jesús, dice el Catecismo, nos abre a nosotros las fuentes del bautismo. ¿Sí? Esta agua que unida al Espíritu a nosotros nos vivifica, la podemos imaginar como en una fuente, como en una pila bautismal, pero que para nosotros estaba cerrada, como una canilla que está cerrada, hasta la Pascua de nuestro Señor. De hecho, Jesús habla de su Pascua incluso como un bautismo. En el Evangelio leemos que Jesús dice, con un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo está angustiado mi corazón hasta que esto se cumpla. La Iglesia ha visto en el agua y la sangre que brotó del costado traspasado por Jesús una figura del bautismo y de la Eucaristía. Ahí está, la lanza abrió el costado de Cristo y esa fuente de vida nueva se abrió para nosotros. Y ahora nos llega a nosotros esa vida nueva, por el agua y por el Espíritu. Agua misteriosa que brota del costado abierto del Salvador. Y si quieren, tenemos que agregar, ¿sí? Hablando de lo que nos dice Jesús acerca del bautismo, como recién lo recordábamos, en el Evangelio de Marcos, Jesús dice, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Bueno, más claro, o sea, está clarísimo eso, perdón, no más claro, pero también muy claro, es lo que dice nuestro Señor al final del Evangelio de Mateo. En la versión de Mateo, cuando Jesús envía a los apóstoles y por el tanto a la iglesia, ¿qué dice nuestro Señor? Estoy en el capítulo 28, versículo 18 de San Mateo. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Vemos como tanto en Marcos como en Mateo, Jesús envía a los apóstoles y a la iglesia a bautizar. ¿Qué agrega el texto de Mateo? Esto de lo que vamos a hablar en las próximas charlas. El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, esto que se llama la fórmula trinitaria, en la cual se menciona a las tres personas de la Santísima Trinidad, en las cuales somos bautizadas. Entonces, tenemos el bautismo prefigurado en el Antiguo Testamento, el bautismo que se realiza en Jesucristo, Él siendo bautizado, sobre todo en la cruz. El bautismo de Juan es un anticipo simbólico, si se quiere, de esa cruz. Pero en Jesús, ¿a dónde vemos el bautismo? En su bautismo, en Él mismo, que es la fuente de la que brota el agua viva, y en el envío que hace Jesús a su iglesia a bautizar. Y la iglesia, cuando recibió el Espíritu Santo, es decir, el día de Pentecostés, entendió esto inmediatamente, y que tenía que evangelizar, enseñar y bautizar. Y de hecho, lo recuerda también el Catecismo, el mismo día de Pentecostés, la Iglesia empezó a celebrar y administrar el sacramento del bautismo. Basta hojear un poquito los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo ya enseguida los apóstoles empezaron a bautizar. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles 2:41, ¿sí? Después del primer sermón de Pedro, se bautizaron, dice la Escritura, 3.000 personas. Eso sí que fue una misión interesante. Imaginémonos a los apóstoles ahí bautizando 3.000 personas. O sea que los apóstoles enseguida empezaron a bautizar.
y bautizaban gente, bautizaban familias, bautizaban casas, ¿no? Como dice así, ¿sí? Como San Pablo, que bautizó a la familia de uno que era su carcelero cuando estaba en Filipos. En Hechos 16 dice así: el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Y entre los apóstoles, y ya vamos llegando al final, por eso si tienen algún comentario o pregunta, los invito a que los vayan compartiendo ya. En una de esas ganamos tiempo y no se hace aburrida la transmisión. Pero va a ser San Pablo el que nos va a dejar los fundamentos de lo que, si quieren, podemos llamar así, la teología del bautismo, ¿sí? Sobre todo en sus cartas, en las cartas paulinas. Ahí podemos recordar cuáles son los nombres o qué significan los nombres que la Escritura da a este sacramento, a este misterio. Bautismo, y esta es una imagen que yo les decía, va a usar mucho el mismo San Pablo. La palabra bautismo viene del griego, no es que yo sepa griego, estoy leyendo el catecismo, no se crean. En griego se dice baptisein y significa sumergir, o sea, poner algo debajo del agua, introducir dentro del agua. Por eso la palabra bautizar, ¿qué significa? La palabra en griego, viene del griego y significa sumergir, introducir abajo del agua. Es una inmersión, ¿sí? San Pablo, en la carta segunda a los Corintios, en la carta a los Gálatas, va a usar mucho esta imagen. Usa también el nombre de baño de regeneración y de renovación en el espíritu, como en la carta a Timoteo. Y también, y esto es importante, San Pablo usa otro nombre para el bautismo, que es el de iluminación, ¿sí? En la carta a los Hebreos, sobre todo, algunos discuten si la carta a los Hebreos es de San Pablo o no, bueno, acá no viene al caso. Se habla varias veces del bautismo como iluminación. Y por ejemplo, Hebreos 10:32 dice: tras haber sido iluminados. Termino y veo con alegría que ahí están llegando algunos comentarios, ¿sí? Leyendo uno porque ya estamos en tiempo, después ustedes lo pueden hacer como tarea para el hogar, ¿sí? Un texto de la carta a los Romanos que nos ayuda a cerrar y resumir esto que hemos dicho acerca del bautismo. Esto está en el Catecismo, Romanos 6, versículos 3 al 4. ¿O ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos sumergidos en su muerte? Acá nosotros tengamos presente esto. Si San Pablo escribe en griego, o las cartas por lo menos los textos más antiguos están en griego. Entonces, para nosotros bautizados es una palabra que ya viene cargada con un sentido muy preciso. Probablemente cuando nosotros leemos: ignoráis que cuanto fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, pensemos en la ceremonia del bautismo, en una iglesia, pila bautismal, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, si queremos ser un poquito más precisos, o para ir más al sentido original de las palabras, podríamos decir: ignoráis que cuanto fuimos sumergidos en Cristo Jesús, fuimos sumergidos en su muerte. Sigue San Pablo: fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El bautismo es esto, es muerte y resurrección. Es ser injertados en Cristo y en su misterio pascual. Y eso lo ha visto la Iglesia, y sobre todo en los primeros tiempos, en ese rito. Ustedes saben que antes, en otro momento podremos hablar de esto, los bautismos no eran como ahora, sino que eran como estrictamente hablando, eran por inmersión. Te metían todo entero abajo del agua. Medio complicado en invierno, pero bueno.
Muy bien, hasta acá llegamos. Entonces, ¿cuál es el lugar o qué nos dice? ¿Cuál es el lugar del bautismo en el plan de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del bautismo? Hasta ahí lo que queríamos hablar esta noche. Después, en las próximas charlas que tendremos, veremos cómo la Iglesia, guiada siempre por el Espíritu Santo, profundiza su comprensión del misterio del bautismo. Veo que ahí llegaron un par de comentarios. A ver si puedo hacer esto sin hacer lío. Hice lío, inevitablemente hacemos lío. Se me escapó el nombre. Vanessa, buenas noches Vanessa, dice, ¿qué pasa? Uy, se me dio vuelta la cámara. Yo les dije que iba a hacer lío. Ahí estamos de vuelta. De paso vieron la planta de la parroquia que necesitaría un poquito más de agua. Pobre planta. Bueno, ¿qué pasa con los que no están bautizados o los que mueren sin el bautismo? Bueno, ya hablaremos más adelante. Sí, hablaremos más adelante. Tengo que aprender a manejar los comentarios, ustedes sepan. Disculpar. ¿Qué pasa con la salvación de los no bautizados? Bueno, el texto de San Marcos es muy claro, pero hay una particularidad que es digna de notar. Jesús dice, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Entonces, ya lo vamos a hablar más adelante. Digo, lo que llama la atención ese texto de San Marcos, que Jesús dice, primero habla de la fe y del bautismo, y después habla solamente de la fe. O sea, ¿qué interpreto ahí? Que la fe y el bautismo son necesarios para la salvación, pero la falta de fe es lo que hace a nuestra condenación. ¿Sí? Una cosa es el bautismo de agua, otra cosa es el deseo del bautismo, que en algunos casos puede suplir al mismo rito del bautismo. Y también se da esta situación particular de aquellos que, sin culpa propia, sin haber conocido a Jesucristo, ¿sí?, no han recibido el bautismo, pero si han seguido la voz de la conciencia, se han obrado rectamente, también están abiertas para ellos las puertas de la salvación. Pero bueno, repito, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Juan Víctor, buenas noches. ¿Qué dice? El bautismo de Juan no es propiamente el bautismo cristiano. En el Jordán se manifiesta la Trinidad y Jesús sin pecado santifica sus aguas, signo de muerte. Esto se ve en la liturgia de la vigilia. Sumerge el cirio, bautismo de Juan, para luego bautizar a los catecúmenos según el mandato en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así son neófitos, es decir, iluminados. Totalmente de acuerdo. Muy buen comentario. Gracias, Juan. El bautismo de Juan es un anticipo. El mismo Juan lo dice. El mismo Juan lo dice. El bautismo de Juan, que hasta donde yo entiendo, era una práctica que ya existía entre los judíos, es un signo que llama al arrepentimiento. Es un signo que llama al arrepentimiento de los pecados, pero que no concede el perdón de los pecados, ¿sí?, como todos los, entre comillas, sacramentos del Antiguo Testamento. Recordemos que un sacramento es un signo que confiere eficazmente, efectivamente, la gracia de Dios. Es un misterio muy grande que Jesús haya querido ser bautizado por Juan. Es cierto, como dice Juan Víctor, no Bautista, que en el misterio, ¿sí?, del bautismo de Juan, del bautismo de Jesús por Juan, se hace presente la Santísima Trinidad, ¿sí?, como dijo, no me acuerdo ahora qué santo, el Padre en la voz, el Hijo en la paloma, perdón, el Hijo en el río Jordán, el Espíritu en la paloma, ¿sí? Pero el misterio del bautismo de Juan, si alguna luz podemos encontrar para entenderlo, porque ¿cuál es el problema con el misterio de Jesús por Juan? ¿Acaso parecería que si Jesús no es pecador, qué hace ahí bautizándose? Parecería que Jesús está como simulando que se hace el pecador, pero eso no condice con nuestro Señor, que es la verdad, y en Él no hay simulación, no es un acto. ¿Qué? Jesús está actuando de pecador, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Bueno, es un misterio muy grande, ¿sí?, pero el misterio, si uno lo medita, lo contempla,
El bautismo de Jesús en el Jordán es, no sé si la palabra que voy a decir es correcta, pero es un calco, o uno lo podría superponer con el misterio de la cruz, ¿no? Se bautiza, es crucificado el inocente que no tiene pecado, pero porque por su encarnación está unido a todos los pecadores. Y así Él lava a los pecadores, lavándose Él, o sea, uniéndose a los pecadores y lavándose Él para lavar a los pecadores. Es, sin dudas, un misterio muy grande. El bautismo de Juan, para mí, una de las claves para interpretarlo, ¿sí? Es a su vez, estamos hablando de prefiguraciones. Hay prefiguraciones en el Antiguo Testamento. El bautismo de Juan es una prefiguración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. A ver si hay algún otro comentario por ahí. Fernando dice, gracias por iluminar nuestro hogar. Bueno, si todo esto sirve para iluminar, es una alegría. Salvo que esté diciendo iluminar por bautizar, ¿no? Ahora somos todos iluminados. Bueno, entendamos bien lo que dice San Pablo también. Pero sí, hemos recibido la luz de Jesucristo, y también dentro del rito, del cual hablaremos después, está este gesto, ¿no? De encender una vela con la luz del cirio pascual y entregar al que es bautizado o a sus padres y padrinos, si todavía es pequeño, ¿sí? La luz de Cristo, que simboliza la luz de la fe, ¿no? Olga, buenas noches, dice, el bautismo de Juan no fue propiamente cristiano porque Cristo aún no había muerto y resucitado. Sí, es eso y es más o menos lo que intentamos decir. Pero fue, repito esta idea, ustedes pueden compartirla, no, acaso hablo por mí, no hablo por el catecismo, ¿sí? Pero el bautismo de Juan fue una figura o prefiguración de la Pascua de Jesucristo. Después iremos los Hechos de los Apóstoles para confirmar esto que ustedes están diciendo. Vamos a ver que cuando los apóstoles empiezan a predicar, se encuentran por ahí con algunos que habían sido discípulos de Juan, y cuando hablan por el tema del bautismo les preguntan si fueron bautizados, y ellos dicen solamente recibimos el bautismo de Juan. Y entonces los apóstoles los bautizan, y lo cual confirma todo lo que estamos diciendo acerca de que el bautismo de Juan todavía no era el bautismo cristiano. Les dejo una pregunta difícil, hablando si era bautismo cristiano o no. Bueno, en el bautismo de Juan más o menos me parece que podemos estar de acuerdo. Pero si ustedes después buscan en los evangelios van a ver que los discípulos de Jesús bautizaban con Jesús en vida, antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y ese bautismo, ¿qué era? Se los dejo como pregunta. Gonzalo, buenas noches. Dice, impacta cuando el sacerdote dice, ahora eres otro Cristo, después de bautizar. Y bueno, es lo que veníamos hablando. No me quiero anticipar, como se dice ahora, no quiero spoilear la próxima charla, pero eso hace el bautismo, y lo dijimos, nos injerta en Cristo, y la vida de Cristo, o más todavía si quieren, la vida de la Santísima Trinidad, empieza a estar en nosotros de manera muy misteriosa. Por eso el bautismo es una consagración, y eso está simbolizado en el Santo Crisma, con el cual somos ungidos. Recordemos que hay 3 sacramentos en los cuales somos ungidos con el Crisma, o se es ungido con el Crisma. ¿Cuáles son? El bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Ese Crisma, que es una mezcla de aceite y de perfume, que en la antigüedad se usaba para consagrar a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Bueno, eso pasa, y más todavía en el bautismo cristiano. ¿Sí? Uy, se me fue. Perdí. A ver, téngame un poquito de paciencia, se me fue el aparato que me sostiene. Ahí está, ahí volvió. El aparato que me sostiene el celular. Otra vez la tecnología se revela, pero me parece que esta vez, por ahora, la pudimos dominar. ¿Toco madera? No hagan esos chistes. Bueno, muy bien. Entonces, somos consagrados por el bautismo. Sí, somos consagrados. Y eso en el Santo Crisma. El Santo Crisma lo simboliza
perdón. Y lo que quería decir esto y ya termino, que la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento unos eran sacerdotes, otros eran profetas y otros eran reyes. En el Nuevo Testamento, y en primer lugar por el bautismo, la misma persona es sacerdote, profeta y rey. Y por eso, de alguna manera, somos otro Cristo. Bueno, muy bien. Me parece que suficiente por esta noche. Voy a terminar leyéndoles algo que es muy lindo y que está acá en el Catecismo, que es una cita de un padre de la Iglesia, que es San Gregorio Nacianceno, y que dice así acerca del bautismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Es don porque es conferido a los que no aportan nada. Es gracia porque incluso es dado a los culpables. Es bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Es unción porque es sagrado y real, en el sentido de la realeza de los reyes. Tales son los que son ungidos. Cristiano significa ungidos. Es iluminación porque es luz resplandeciente. Es vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Es baño porque lava. Es sello porque nos guarda y es el signo de la sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes. Le voy a dar la bendición especialmente para los hijos de Claudio, Juan, Eusebio y Elena que están por ahí. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, gracias por la compañía, gracias por los comentarios. Seguimos el miércoles que viene, Dios mediante, con nuestras catequesis, ahora sobre el sacramento del bautismo. Que la Virgen los cuide a todos, a ustedes y a sus seres queridos. Buenas noches.